continuación, por RTV, el canal de los estrenos. Diálogos con Javier Reyes y Alan Teffel. No lo investigó. Y eso tiene... Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Teffel Alba, director de radio El Pensamiento. A propósito, queremos comenzar justamente con una efeméride. Yo lo llamaría efeméride más que una celebración, que es además el 44 aniversario de Noticiero El Pensamiento, fundado por Alan Teffel Alba. Hablamos del segundo noticiero más antiguo, hoy vigente, al aire, de la Radiodifusión Nacional. El primero es indudablemente Radio Informaciones del decano Rodolfo Tapia Molina, fundado unos cuantos años antes que Noticiero El Pensamiento, que nace el 1 de noviembre del año 1969 en Radio Mundial, en la antigua Radio Mundial. Así que primero te felicito, ¿verdad? Aunque yo también tengo que felicitarme porque ahí nací. Sí, Javier es fundador del Noticiero El Pensamiento. Llegó unos días después. Esto empieza en Radio Mundial un 1 de noviembre de 1969. Y yo recuerdo que el nombre fue muy discutido porque originalmente se llamaba Noticiero El Tiempo. Entonces hubo una queja ante el coronel Luna, director de Radio y Televisión, de parte de Freddy Rostrán y Edgar Bucén, que tenían un noticiero en la radio Sensación del General Somoza, y dijeron que ellos tenían primero el nombre, y tenían toda la razón. Pero la Luna, que era tan suplicaz y malintencionada, nos llama 5 minutos antes del comienzo. Entonces empieza una discusión. A 5 minutos de arrancar. Sí, dice René Blanco, piensen, ¿verdad? Estaba Manuel Berrío, estaba yo, estaba Ramón Palacios Núñez, quizás vos lo recordás, y Lilian Núñez Valladares, y Gladys Núñez, que eran las personas que estábamos haciendo el noticiero por primera vez en Radio Mundial. Entonces dije yo, vámonos, son las 10:02, El Pensamiento, y así se quedó, ¿verdad? Y hay gente ahora como Albani Moreno que dice que es la radio del conocimiento. Entramos con muy buen pie. Me acuerdo que en esa ocasión se dio un combate ese sábado allá en Chinandega entre la FARC, que era un movimiento que no era propiamente del Frente Sandinista, pero eran revolucionarios. Había hablado un muchacho con un sargento Oreja, el sargento los quemó y se dio el combate y murió Jacinto Vaca, que es uno de los héroes previos a la caída de Somoza. Al día siguiente fue capturado en Nueva York Orlando Montenegro, hijo, con un cargamento de H. Y siempre me voy a acordar que Samuel Toruño llamó esa noche y me dice, Alan, no dejes esa noticia más, ¿verdad? Porque no conviene. Y llegaste mañana, me dice, allá por la bodega que te tengo 2 botellas de whisky. La huella que deja El Pensamiento, además de los 44 años de estar al aire sin interrupción, excepto pues la guerra, momentos de la guerra o el terremoto, fue indudablemente, Alan, el hecho de que comenzó sábado y domingo, cuando no habían programas de noche, noticieros de noche. Lo normal era de lunes a viernes, 6 de la mañana, mediodía, 5 de la tarde, y en la noche, que estaba La Verdad, si no me equivoco. Es que había noticieros insignia y todos eran de Radio Mundial. Claro.
con excepción de un noticiero que dirigía el doctor Mariano Valle Quintero, el Continental, que estaba en Radio Continental. Radio Corporación estaba muy incipiente en esa época, entonces en la mañana estaba Extra. Seguía el reportero matinal que dirigía el doctor José Ortega Chamorro. A mediodía estaba La Verdad, que dirigía Carranza y Pastora. A la 1 de la tarde estaba Radio Informaciones de Rodolfo. A las 5 de la tarde estaba La Prensa en el Aire, que dirigía Julio Talavera Torres, y llegaba todos los días Pedro Joaquín Chamorro a decir compatriotas, y ahí leía el editorial del día siguiente. A las 6 de la tarde estaba el noticiero Extra de Avendaya Sandino Pancemacho y Manuel Espinosa. A las 10 de la noche estaba de lunes a viernes el radioperiódico La Verdad en su segunda edición. Pero resulta de que ellos dejaron el espacio de sábado y domingo, que nunca lo hicieron, pues, de hacer un noticiero de todos los días a la semana, a pesar que existía La Verdad Dominical, que manejaba Gandul, el profesor Gustavo A. Montalbán, y quien llevó a Hernández Segura ahí para que le corrigiera, que era lo que él podía hacer. Hasta ahí. Entonces, nosotros hicimos el noticiero sábado y domingo y llenamos un vacío. Y había mucha gente que ya se comunicaba con nosotros, entre ellos Fabio Gadea, Javier. Y entonces Fabio me decía, venite para la corporación, pero yo me ponía a pensar, si José Castillo no es el cuadro dramático, claro, y se une a Fabio, que verdaderamente ha sido el espíritu de esa emisora. No, y Fabio estaba todavía en el cuadro dramático. No, ya no estaba. Ya no se estaba. había ido a la corporación con Pancho Madrigal, que es muy discutible. Yo pienso que Pancho Madrigal originalmente es de Rodolfo Arana Sándigo, ¿verdad? El tío Popo, pero en fin, ve Fabio, ¿verdad? Y entonces Fabio me decía, cruzarte. Cuando se dé el terremoto, todos los noticieros, con excepción de Tapia Molina, se van a Radio Continental. Se queda solo Tapia en la Mundial y los noticieros pasan a manos de Agustín Fuentes. O sea, quería controlarlos don Manuel Arana Valle. Entonces ahí optamos nosotros por irnos a Radio Corporación. Ahí estuvimos varios años, a ver. Y la corporación empezó a emerger, llegó José Esteban Quesada, ya fallecido, y William Ramírez, hicieron el noticiero Suceso. Y la corporación se fortaleció en ese momento con los mejores noticieros. Creo que en ese momento supe escoger. Después pasamos a Radio Católica, donde me tocó ser director de la radio, y después nos quedamos en Radio Noticias, porque para poder compensar al haber estado en Radio Corporación y pasar a unas emisoras que no eran, la corporación había heredado la hegemonía que tenía Radio Mundial, hicimos transmisiones simultáneas con Radio Noticias y Radio Católica. Después nos tocó quedarnos solo en Radio Católica, hasta empalmar con lo que fue Radio Paz, y se refundó y se le puso Radio del Pensamiento, aprovechando la historia misma y el prestigio que acarreaba el noticiero. Hoy en día, en Boaco, que tenemos una penetración muy buena, lo mismo en Huigalpa, eso lo he contratado cuando he estado allá, eso hoy en día hizo, digamos, de la radio lo que es hoy, con el mejor elemento de la comunicación que lo tenemos nosotros hoy en día. Alan, es apasionante hablar del tema de la radio, pero creo que es decepcionante o más bien lamentable hablar de los radioperiódicos privados. Es decir, aquí se desarrollaron dos instituciones, una dentro de la otra. La radiodifusión como tal. La radiodifusión, que fue la reina del entretenimiento entre los años 40 y los años... Hasta el 70. Hasta el 70, como dominante, ¿no? Hasta el terremoto. El terremoto realmente hace que se acelere un proceso que ya venía, y es que la irrupción de la televisión en cuestión de años iba a igualar la penetración y el alcance de la radio, pero la iba a desplazar a un rápido plazo. Sin embargo, dentro de la radiodifusión se incubó, digamos, los cuadros dramáticos, la radionovela, pues llamámoslo así, que desapareció. Hoy quedan algunos pequeños espacios que hacen radionovela. Pancho Madrigal no se graba hace 30 años, 20 años, una cosa así. O sea, lo que estas generaciones han estado viendo son al estilo Chespirito, que es que vuelven los mismos capítulos de siempre
a rotarse. Pero el radio periódico como tal, que surge dentro de las estaciones de radio con carácter privado, Alan, ha estado sometido en los últimos años realmente a un bombardeo intenso, al punto que ya se pueden contar con los dedos de la mano aquellos radioperiódicos privados en las radios nacionales que existen. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, hay distintos factores. Yo recuerdo, Javier, que en los años 60 y 70, y me lo decían mucho en Honduras, donde viajábamos, vos y yo, y en el resto de Centroamérica, que me tocó ir, en El Salvador, por ejemplo, un gran amigo que tuve, que era el director de Radio Cadena de Oro, el mejor radioperiodismo lo tienen ustedes, siempre me decían eso. Esto, digamos, se llevó hacia los años 80, en que el Frente Sandinista decidió cerrar todos los radioperiódicos y de repente en una reacción rara se anunció de que iba a volver el noticiero El Pensamiento, el Despertar de Freddy, Radio Informaciones, el noticiero El Momento de Pastora y El Suceso, y eso era todo. Entonces ahí nosotros agarramos impulso, porque realmente, personalmente yo no he sido miedoso, y entonces se empezó a consolidar el despunte, que empieza casualmente con la música de los Dólares, posteriormente con la música de Rocky, y hasta empalmar ahora con la Guerra de las Estrellas, que es el fondo que tenemos. Yo sigo pensando, Javier, y no es que me aferre a una idea, que la radio sigue siendo el primer medio de comunicación, y voy a dar pruebas. No nos limitamos al campo. Managua, por ejemplo, que es una ciudad de mucho dinamismo, León también, Estelí, Matagalpa, Granada y Masaya, para ejemplificar. La gente mucho se moviliza en transporte, andan en buses, o andan en taxi, o andan en su carro. El taxero no puede andar viendo televisión si oyendo radio. El que va en el bus no puede ir viendo televisión si va en el bus. El que ve en su carro tiene que ir escuchando la radio. Entonces, la radiodifusión sigue siendo el primer medio por las circunstancias a las que me estoy refiriendo, el mismo desarrollo tecnológico. No voy a negar que la televisión, digamos, ha tenido un desarrollo tecnológico mucho mayor, más en el asunto de imagen, lo comparo cuando miro videos de la época de Reagan, de Bush o del otro Kennedy, y miro ahora la imagen. Aquí, claro, la mejor imagen es la de los hijos del presidente, pues porque son financiados directamente por el anuncio estatal y los petrodólares. Pero aún en las circunstancias que estamos y con las limitaciones que tenemos, las pocas radios que hemos logrado sobrevivir al embate del mismo gobierno que nos ha conculcado la publicidad en alianza con el COSEP y otros organismos empresariales, la radio sigue siendo, ¿verdad? Y podrán hacer muchas inversiones con sus hijos, pero la radio sigue siendo. Y en televisión la gente busca independencia, busca lo diferente, por eso el Canal 12 es el que más se mira, ¿verdad? Porque más que nada en los asuntos noticiosos, ¿no? En las telenovelas, pues ellos son socios, la familia Ortega de este Ángel González, y este Ángel González pues maneja un holding enorme de películas de televisión y de telenovelas, pues que le gustan tanto a las señoras y a las señoritas, pero la radio sigue siendo, Javier. Y en el caso de la FM, tiene buen sonido, pero siempre la he definido, más en estos tiempos, a la FM es lo viejo, lo nuevo que se hizo viejo, y no han podido desplazar a la amplitud modulada. No ha sido el caso de la onda corta, que el internet de viaje la ha borrado, ¿verdad? Porque ahorita nos están viendo en Pittsburgh, por ejemplo. Así es. Tu hijo. Hay otro que está en Suecia, que es mesero de un restaurante y nos llama. Hay otra señora en Sudáfrica. El otro día me sorprendí viendo que teníamos un oyente en Senegal. O sea, eso es la radio hoy en día. Y ya que nos metimos en este tema, hablemos de otros asuntos que son polémicos. Vos tocabas antes sobre el dominio de los medios de información, las inversiones que se han hecho, sobre todo en materia política y las inversiones que ha hecho el Frente en este campo. No hay duda, Alan, de que el que tiene los medios controla. Pero hay un elemento adicional en todo esto, Alan, que indudablemente no va a dejar
que ocurra una imposición automática. Es decir, el hecho de tener 6 canales de televisión no te garantiza que la gente va a pensar de una manera, ¿no? Javier, cuando Somoza, aquí se está repitiendo la misma historia, son los mismos personajes con otros nombres y otros apellidos, pero es la misma dictadura, ¿verdad? Nada más que esta es una dictadura más acaparadora que la de Somoza, y es otro estilo. Pero se repite la misma historia que siempre hemos vivido, y el amor al poder, a estar mandando y a estar manejando la plata. Sencillamente es más de lo mismo en este pobre país que nunca ha podido reaccionar y hacer una verdadera democracia. Creo que el mejor momento fue cuando estaba Violeta Chamorro. Después Arnoldo logró sostenerlo hasta empalmar con Bolaño, que es el desastre más grande que conoce la historia de Nicaragua como presidente, a llegar a una situación similar a la de antes. Pero hay una cosa que se les escapa: podrán controlar todos los medios, Javier, podrán tener todos los anuncios del Estado, que son los que usted que me está viendo y yo que estoy hablando pagamos, pero nunca en ninguna parte del mundo los medios oficiales han predominado. Mira, Somoza era dueño del 4, del 6, del 8 y del 12. El 2 era un canal en que parece que él tenía acciones, pero no le pertenecía. Sí. Era el único. El canal 2 es el que dominaba en audiencia y en publicidad. Ellos podrán tener todos los recursos y la tecnología, pero la gente siempre está buscando lo diferente, no que le repitan más de lo mismo en ese lenguaje de vivir bonito, que aquí nadie vive bonito. Tal vez vivirá la nomenclatura, ellos sí viven bonito, pero por ahora, porque nada es para siempre. Es decir, Alao, mira, el hecho de que desaparezcan los medios independientes como están desapareciendo, el hecho de que cada vez se vean más golpeados estos medios, que ya no pueden llegar a todos lados, mientras se fortalece el otro polo, que lo que hace es propaganda, no informa, no es una garantía de que el pueblo va a estar domado siempre o dominado siempre, Alan. Lo hemos visto en otras épocas. Y yo no sé por qué no termina de entenderse que la realidad siempre supera cualquier situación. Es decir, Alan, el ciudadano que hoy va a una parada y se encuentra con el problema, en parada en Managua, se encuentra con el problema de que no tiene recarga, que le están robando, y vuelve a ver la fila y dice yo no hago la fila, y aparece un vivo y dice si te quieres ir cuesta 5 pesos, porque aquellos que andan haciendo el negocio de que yo te monto están cobrando 5 córdobas por pasaje en el día y 10 córdobas en la noche. ¿Contra quién cree que la gente agarra? La va a agarrar contra el que está vivo por la incapacidad, o a lo mejor pensando en voz alta y con una mentalidad de bandido, a lo mejor es parte del mismo paquete. Permitir a una parvada a un mercado negro delincuencial de pasaje, porque todo va a la misma bolsa al final. Entonces me da la impresión que creen que saturando a la gente de novelas, de deporte, de ignorar los temas de la vida cotidiana, la gente va a creer que todo está bien. Mira, Javier, hay una palabra, creo que vos me ilustraste el otro día, de un gran filósofo inglés. El país que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Aquí estamos cometiendo el mismo error de la vez pasada. Somoza creía que controlaba los medios a través de Estación X, de los canales de televisión y su periódico Novedades, pero el que leía la gente era la prensa, escuchaba Radio Mundial, ya emergía la corporación, no escuchaba Estación X, que las tenía todas consigo, 50.000 vatios, que es la única emisora que ha transmitido con 50.000 vatios históricamente. Aquí te hablan de 50.000, es mentira. La X era para Centroamérica. Ahora se está repitiendo el mismo error, todos los errores de Tacho se vinieron a cometer ahora. Solo un paréntesis, el que diga que tiene 50.000 vatios, o 30.000 vatios, o 20.000 vatios al aire, Alan, quiere decir que anda pagando una factura de energía de 300.000 pesos. Mira, ¿y qué radio hoy puede pagar 300.000 pesos en energía? Mira, cuando aquí le agarró la loquera de que esta era una revolución socialista y empezaron los soñadores,
montaron en Estelí, y cuando vayas a Condega, y para los que me están viendo, allá en Estelí está la mejor torre de Nicaragua, autosoportada. 50.000 vatios. Después de la X esa fue. Pero cada vez que la encendían se bajaba la luz en Estelí. Entonces se chupaba todo. Entonces la tuvieron que apagar. Era un transmisor ruso. Así es. Bueno, hablemos de otros temas, ¿verdad? La noticia de este viernes ha sido el incidente oscuro en el aeropuerto de Los Ángeles, en el que una presunta persona, no, una persona más bien, con un fusil, se batió a tiros con personal de seguridad del aeropuerto. De nuevo, aquí hay dos cosas, Alan. Uno, las organizaciones terroristas al estilo de Al Qaeda por ahora no están atacando a Estados Unidos. Los que los están atacando son, o los que están cometiendo este tipo de actos terroristas son o norteamericanos o personas que Estados Unidos ha permitido que vivan legalmente. Es decir, todavía no se ha producido un acto terrorista interno, Alan, en el que sea un indocumentado el que ha cometido el crimen. Generalmente son residentes de otros países o han sido los norteamericanos mismos, porque el primer atentado que se produce contra una de las torres lo hizo un norteamericano hace algunos años. Mira, todo lo que ha pasado en Estados Unidos han sido los mismos ciudadanos americanos. Y en el caso de las Torres Gemelas, este grupo de árabes, que su mayoría eran sauditas y que es el aliado que ellos tienen en la zona, estaban ahí, estudiaban en colegios norteamericanos de aviación, ¿verdad? Sin embargo, han sido crueles con la gente que va buscando, digamos, la panacea, el sueño americano, el paraíso terrenal, que es un trabajo. Entonces, sí tenés toda la razón. E incluso en Afganistán hay muchos norteamericanos, y no solamente de ascendencia árabe, de ascendencia sajona, que están peleando a la par de los que ahí se oponen a los gobiernos que han dejado los americanos. Sí, no hay duda, Alan, de que el terrorismo en Estados Unidos está adquiriendo formas cada vez más relevantes, más dramáticas. Es decir, ¿qué puede hacer una persona con un fusil entrando al aeropuerto de Los Ángeles? 73 millones de personas pasan por ahí. ¿Qué puede hacer con un fusil? Lo que va a tratar es de matar personas para llamar la atención. ¿Hacia qué? No lo sabemos. Pero claro está, Alan, que algo está pasando en Estados Unidos y tiene que ver, como vos comentabas en Diálogos Radio, con la proliferación de armas de fuego, pero también tiene que ver con una cosa, Alan. Hay gente que se está lanzando cada vez más contra el sistema, por lo que sea, ¿no? Los que atentaron en Chicago, por ejemplo, contra la maratón de Boston, no tenían una razón en particular para hacerlo, sencillamente lo hicieron. Después se descubrió que habían tenido algún pasado vinculado con pensamientos radicales, pero nunca expresaron que lo hacían en nombre o para quién. Igualmente se han producido bombazos o personas que se meten a colegios y matan niños, una masacre espantosa, y nadie da una explicación de orden ideológico o político, ¿no? Como el muchacho un joven en una comunidad del estado de Nueva York que mató 20 niños, una cosa así, ¿verdad? En una masacre espectacular. Es decir, algo está pasando en la sociedad norteamericana que no parece vinculado a una crisis económica, pero sí más parece vinculado a una crisis de valores que está produciendo estas cosas cada vez más. Mira, no se puede negar que Estados Unidos es un país de libertad y de leyes. ¿Quiénes atacan en Boston? Una pareja de chechenos. ¿Contra quién es la protesta? Contra Putin. Sin embargo, fueron a hacer el daño a Estados Unidos porque en Rusia no lo pueden hacer, Javier. Cuando Chechenia quiso separarse con esa onda que hubo de desbaratar lo que fue la Unión Soviética, que la empezó aquel que tiene dibujado el mapa de la Florida en la cabeza y que acabó con la Unión Soviética, se formaron una serie de países que tanto en el Asia como en Europa, con excepción de Bielorrusia, son subdesarrollados. Existe subdesarrollo en aquella zona. Entonces, de repente Chechenia se quiso separar también, como siguiendo el ejemplo de la República Checa y la República Eslovaca. Y Putin está plenamente convencido que ya no se le vuelve a separar a nadie a Rusia.
y dio una demostración palmaria. Entonces controlaron la cosa después que se tomaron aquel teatro de Moscú, Bolshoi creo que, y mataron semejante cantidad de gente, pero ahí la mató la policía rusa, Sí. ¿verdad? Entonces se fueron a hacer las cosas a los Estados Unidos, pero ahí también les cayó la ley. Uno de estos asesinos está muerto y el otro está preso y va a pagar caro. Vamos a ir a un cambio comercial y luego le entramos a los temas nacionales. Alan, hay mucho de qué hablar en relación a los eventos de esta semana. Hay un incendio en el Oriental que de nuevo pone las barbas en remojo de que ahí no ha ocurrido absolutamente nada en materia de seguridad. Y otros temas como qué pasó con la visita de este secretario del Consejo de Seguridad de Rusia que tiene tan nerviosos a los costarricenses. Ya volvemos. Personas humildes que llegan muy lejos. Este señor llegó muy alto, por el camino equivocado. Y arrodilló al gobierno americano y mexicano, el Señor de los cielos, tan odiado como amado. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Un pedazo de cielo aquí en la tierra, lleno de color y vida, lleno de gente especial, donde vamos todos para adelante, sin distancias ni fronteras, haciendo sueños realidad. Somos el país que se viste de esperanza, somos pioneros, mismo latido, que sale adelante, junto a los mejores, al ritmo del corazón. Vamos mejorando, dejes de soñarlo, claro es posible. Nada mejor que ser Mica, nada mejor que ser claro. Claro que sí. ¿Por qué no reconoces que me amas? Lo siento y lo veo en tus ojos. Eres la culpable de este amor y de este odio tan grande. Una tierra fértil para las pasiones confundidas. Donde no hay muchas raíces. Y crecen los deseos prohibidos. Aquí se siembra ambición y se cosechan traiciones. Y la venganza convierte al amor en pecado. Cuando me enamoro. Oh, yeah.
transmitiendo por una expresión libre de Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Intrépido. A mí tome usted champaña de la viuda. Pues ya encontró marido. Gracias, Toño. Chingado. Arriesgado. Un momento. Sincero. La parte de arriba tuve que recortársela de plano porque ya se le notaba mucho lo deshilachado. En cambio, la parte de abajo quedó mejor. Esa quedó peor, padre. Te hará reír a más no poder. Fíjese. En uno, dos. Toma aquí abajo, te descubro aquí abajo. Me van a tirar, no sabes. Un personaje como ninguno. Damas y caballeros, me ha besado un macho que vale por 7. Cine de Cantinflas, todos los domingos, 2 de la tarde, solo aquí por RTV, el canal de los estrenos. Bien, este viernes comenzó a circular, Alan, una versión, no sabemos a esta altura si apócrifa o no, de las reformas constitucionales. Alguien se tomó el trabajo de, o dos cosas, o filtrar el espíritu de la reforma, el proyecto de ley de las reformas constitucionales, o alguien se tomó el trabajo de hacer una falsificación. Este proyecto de reformas, como nos ha llegado a nuestra oficina, pues apuntan básicamente a quitar todos los cambios que se hicieron en la Constitución, en los cambios constitucionales que se hicieron en marzo de 1990, porque recordemos que el primero que la reforma es el presidente Ortega, justamente para prorrogar el periodo de unos funcionarios, porque él adelantó las elecciones, es decir, cuando él adelantó la entrega del poder. Recordemos que el presidente Ortega pierde, pero él ya no quiere quedarse los 6 meses o los meses que le tocaba para entregar, decide adelantar. Mira, y después viene la reforma del 95, que la hace básicamente el MRS con los pescaditos, y luego viene la del PLC y del Frente Sandinista en el año 2000. Según este proyecto de reforma, Daniel se va a quedar como estaba la Constitución del 87. Mira, la vez pasada cometió un error Daniel Ortega y vuelve a cometer el mismo. País que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Con esa misma Constitución, ¿qué le deja a la Violeta Chamorro? La Violeta Chamorro o Toño Lacayo o ese gobierno fueron muy duros con el sandinismo. ¿Por qué? Por el poder omnímodo que tenía el Ejecutivo aquí. Entonces, al final seguramente se arrepintió tanto Ortega como su círculo de haber dejado, no haber hecho reforma al poder que el Ejecutivo tenía, que era colegislativo. Entonces, están pensando otra vez, están cometiendo el mismo error de que son para siempre, nada es para siempre en la vida, ¿verdad? En cualquier momento, y tienen el ejemplo de Chávez, y tienen el ejemplo de Kirchner, ¿verdad? Pero no quieren entender que todo esto se acaba. Entonces, cuidado, con tanta fortuna y capital que han hecho, de repente la ponen en riesgo hacia el futuro, en un cambio que se puede dar en cualquier momento aquí. Mira, aquí no hay nada seguro. Sí. Hace algunos, tal vez 2 o 3 años, yo conversaba con un dirigente del Frente y él me decía, mira, en América Latina se ha demostrado que los gobiernos son elegidos y repiten, pero después de 10 años ha sido difícil que un partido se quede en el poder. El último ejemplo es el PAN de México. Argentina. El último ejemplo ahorita es Argentina, porque así como van las cosas, aunque es el peronismo dividido, da la impresión de que el kirchnerismo se va al carajo, ¿verdad? Con la derrota que acaban de sufrir en Buenos Aires, creo que la señal ha sido muy buena.
¿Quiénes han roto eso hasta ahora? Pues de alguna manera Chávez, pero tampoco gobernó, no llegó a los 15 años, 20 años de gobernar. ¿Quién ha superado esta meta o este límite? Correa, pero tampoco Correa quiere quedarse más allá. Él conoce sus limitaciones. Entonces, después de 10 años en el poder, Alan, muchas personas se van a estar preguntando, aunque crean que la tienen adormilada, aunque crean que la tienen dormida, aunque la pongan a soñar con un canal interoceánico, mucha gente se va a preguntar si realmente este es el rumbo hacia el que vamos. Es que el canal puede ser el final, Javier. Claro. Porque el final, aquí, y esto es histórico, los grandes acontecimientos dan al traste con los gobiernos. Eso ha sido histórico. Así es. No hay duda de que el hecho mismo de que estemos pasando de 5 o 6 años de crecimiento sostenido a una etapa de bajada, es una señal, es un golpe en la puerta para que el gobierno, si quiere prorrogarse más allá de 10 años, porque ahora tiene un problema. Están hablando de 2019 para comenzar el trabajo del canal. Entonces, para que Daniel Ortega vea ese sueño en el poder, tendría que quedarse 10 años más después de este periodo. Bueno, estamos hablando de ya sería un Daniel Ortega de 80 años, ¿verdad? O escoge finalmente entre su esposa y su hijo, que ya vemos que el santoleado en este caso es Laureano. Pero la historia, Javier, ahí le ha dado una lección. El santoleado era Anastasio Somoza Portocarrero, sí, ahora está en Guatemala y gordo, ¿no? Así es, y un muchacho que se lo forjaron en las mejores universidades, pues, empezando por West Point. La escuela para presidente. Lo que llamaba escuela para presidente. Es decir, él tuvo la mejor educación, le dieron la mejor educación para que fuese el heredero, y no pudo asumir el poder. Y el pago para vivir ha sido renunciar totalmente a continuar el camino de su padre o a recuperar el camino de su padre. Sencillamente colgó los guantes. Eso fue como una señal después de la muerte de su padre, a balazo, a cañonazo en Paraguay. Fue como el mensaje del Frente Sandinista: yo no me meto más, dejen en paz a mi familia. Y el Frente ha respetado ese acuerdo, porque me dicen que ha venido algunas veces de una manera muy secreta. Nunca ha sido comprobado que alguien lo haya visto aquí a Somoza Portocarrero. Sí, algunas hijas de Somoza han venido en la mayor completa discreción. De tal manera que el pacto se ha mantenido, pues. Yo no me meto en la política, pero vos no sigas matando a mi familia. En el fondo, ese fue el intercambio de mensajes después de la muerte de Somoza en el 80. Por eso te mencionaba el caso de Somoza Portocarrero. O sea, él es nieto del director de la escuela para presidentes, que era Somoza García. Pero al final no pudo llegar. O sea, aquí están conjeturando con el caso del hijo, pero están arriesgando lo que Somoza al final le arriesgó, que era la gran fortuna y el capital que tenía en Nicaragua. Estos han hecho fortuna. Perla, digamos, es cualquier cosa frente a ellos. Ahora sí. ¿Ves? Entonces, de repente se pierde el poder y se acaba todo, Javier. Y ahí es donde ellos no están analizando qué fue lo que pasó atrás. La historia es más exacta que las matemáticas, porque la historia es lo que ya pasó. La matemática es vos dividir 10 entre 3 y es infinitamente 3.33. Hasta el infinito. En ese caso, Alan, no hay duda pues que Somoza García tuvo la habilidad de construir una dinastía en una época en que se podía construir una dinastía. Estas no son épocas de dinastía. No solo porque ya cayó la Unión Soviética, de la cual nos mandaron un par de bombarderos aquí para que los viéramos pasar, porque son bombarderos. El último bombardero fabricado por la Unión Soviética fue el Tu-160 ¿Que está aquí? Que dicen que estaban aquí, pues yo no sé si alguien los ha visto, pues. Pero bueno, luego
no solo por eso, sino porque ya cayó la Guerra Fría, sino, Alan, porque en esta época hasta Cuba está renunciando al camino de buscar el comunismo a través del socialismo que se había propuesto. Ya Cuba está buscando un modelo entre lo que hoy es China y con Vietnam. Pero los abuelos Castro no están en estos momentos lanzando a ningún hijo, Javier. No, ninguno quiso. ¿Cómo se llama? Hay un vicepresidente que parece artista de cine, muy simpático. Sí, que es hijo de Fidel, y hay un hijo también y una hija de Raúl, que es una activista de derechos de la lesbiana. Ninguno, excepto ese caso, el que vos acabas de mencionar, realmente ninguno, y en eso los hermanos Castro han sido ejemplares, no han permitido que ninguno de sus hijos descollen en la política cubana como heredero automático del poder. Es decir, hasta ahora nunca han ungido a un hijo de una manera clara, ni lo han convertido en un promotor de inversiones que anda en el mundo luciendo trajes de última generación y codeándose con hombres millonarios buscando cómo traer inversiones. Los Castro en eso han sido drásticos con su familia. Poco conocemos de cuántos hijos tiene Fidel, cuántos hijos tiene Raúl, y de pronto allá sorprende que aparezca un diputado que es hijo de Fidel y una hija de Raúl haciendo activismo en Los Ángeles, en Miami y en Cuba, y vos te preguntás, bueno, ¿cuántos hijos tienen al final? Pues han tenido la virtud y la sabiduría de mantenerlo, no a buen recuerdo, pero sí yo diría, evitando que dar una señal de que esta es una dinastía en la que los Castro le heredan a otro Castro el poder en Cuba. Aquí ha sido todo lo contrario, es decir, aquí estamos con el modelo viejo, con el modelo de Somoza y con el modelo de Cuba, y los cubanos andan buscando cómo salirse de eso. Es cierto, y hay que reconocerlo, que el presidente Ortega ha sido un extraordinario alumno del Fondo Monetario y un hombre que se ha entregado al sector privado, y el sector privado se le ha entregado a él en un desenlace de un régimen, de un retorno del sandinismo al poder inesperado. Nadie se imaginaba de que el presidente Ortega se iba a entender a las mil maravillas y que se iba a comportar como un capitalista número uno. Pues. Pero es que esto se ha incubado durante el gobierno de Obama. Obama es la reedición del gobierno de Carter. O sea, la política da sorpresa. ¿Te imaginas vos un presidente estilo Reagan hacia los próximos años en los Estados Unidos? No lo descarté, un Jeb Bush. Pues puede ser Jeb Bush, ¿verdad? Y entonces esto da al traste, digamos, con esta política de los Estados Unidos que no ha sido bien digerida. Aquí cualquiera de estos le toca la cara al presidente Obama, lo vulgarean. Yo me acuerdo, Javier, y esto es un ejemplo que muchos, digamos, que conocen la historia lo saben. De repente en Irán se tomaron la embajada, estaba Carter en el poder, y entonces le hicieron barbaridades a los gringos que estaban en la embajada, supuestos grupos de estudiantes que no eran más que turberos del Ayatollah Khomeini de aquella época. Hizo Carter una expedición para irlos a sacar, tan desastrosa que los helicópteros les entró arena y se quedaron en el desierto. Cuando Reagan gana las elecciones, antes que tomara posesión, los ayatolás liberaron inmediatamente a los que estaban secuestrados en la embajada. Cierto. Entonces, con un republicano las cosas cambiarían y se acabaría, digamos, todo este vulgareo que se ha tenido con Obama en la política norteamericana. O sea, la vida es cíclica y las cosas no son permanentes. Sí. Otro tema, Alan, es que en el mercado oriental, ¿qué lección nos deja a tan solo qué? Yo creo que este fin de semana es el arranque de la temporada navideña, generalmente después del Día de los Difuntos y después del Día de Todos los Santos, pues aquí arranca lo que es la temporada de más gasto en el año, pero ahí hay una lección, 22 tramos se fueron en cuestión de una hora, se hicieron humo, y de nuevo los bomberos dicen que no pudieron entrar a apagar el incendio porque es impenetrable, y segundo, no había agua. Mira, Javier, que se va a quemar el oriental, se va a seguir quemando. Eso ya lo sabemos todos, pues no es ninguna sorpresa.
Pero me parece que ahora que los dueños de la distribución de la energía aquí son unos testaferros que se llaman TSK y Albaniza, que es la verdadera dueña, ¿por qué no le dan una amnistía al mercado oriental? Ok, no deben nada, porque ahí les alteran los precios y hay unas cuentas que no cuadran con el consumo. Y sencillamente reordenar ahí y que la gente empiece a pagar, no con esos recibos alterados, inventados, que paguen lo justo, cada quien. Yo creo que una amnistía sería saludable, claro, ¿verdad? Y se acaba este problema, porque ahí cada día que pasa siguen las conexiones ilegales, que le pongan a cada tramo su medidor y que lleguen a un consenso con la gente del mercado, pero no lo han querido hacer, Javier. No lo han querido hacer. Oportunidades ahora que Albaniza es la que controla la distribución y estos TSK. Sí, no hay duda, Alan, es un mercado que no hay manera de ordenarlo. Empecemos por ahí. Aunque se digan lo que digan de que está más ordenado, que ahora hay control ciudadano, que mentira, es imposible de ordenarlo, primero. Segundo, no hay manera de pararlo. Este mercado se va expandiendo y no veo cuándo va a parar. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos un gobierno que puede poner el orden, realmente lo que utiliza son turbas para que destruyan a la gente del mercado mayoreo. Pero no hay quien ponga, no hay quien le ponga límite a este crecimiento, entonces eso va a seguir así. Y aquí se están reeditando cosas de cosas. Solo me acuerdo de los Tontón Macot. Los Tontón Macot eran los apaleadores que tenía el doctor François Duvalier, que le quiso heredar al hijo el poder también, y mira lo que le pasó. Ahí tuvo que volver a Haití arruinado después que vivió tantos años en París, porque ellos hablan francés. Los Tontón Macot, lo que viste ahí en este mercadito es una reedición de los... Estamos heredando lo malo, copiando lo malo de los Tontón Macot. Y me fui a Haití, pero aquí tenían los Hanrock y las turbas. O sea, es lo mismo de siempre. Se está repitiendo hasta llegar al punto en que la vez pasada terminaron las cosas y volvieron a empezar. Para allá vamos, por el manejo y la conducción que hay en estos momentos políticamente del país. Ya que tocaste ese tema, Alan, sigue la polémica sobre si hay armados o no. Se han reportado nuevos combates y la verdad es que con los pies en la tierra uno piensa que una cosa es cuando la policía anuncia que va a combatir el crimen, como cuando la primera comisionada granera se fue a las minas, se fue con una fuerza policial, hicieron capturas de gente circulada, gente que limpiaron un poco la zona. Pero lo que está ocurriendo en Fantasma y en Wiwili, Alan, donde es el ejército el que ha tomado las acciones y no la policía, te da el primer síntoma de que esto no es una situación normal, ¿verdad? Que independientemente de si sean o no sean gente que por razones ideológicas se ha armado, no hay duda de que estamos en una situación anómala en la que el ejército ha tenido que tomar el control de una zona en donde delincuente o no se había perdido. Y estamos pensando en Canal, Javier. ¿Hasta qué punto el Gran Juan y sus asociados no están contemplando eso? Porque por mucho que se diga son delincuentes, son delincuentes, son delincuentes. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Mata dice que no. Aún así, Alan, el discurso del gobierno sigue rebotando contra la solidez de un obispo que ha sido apoyado y está siendo apoyado por el resto de sus colegas. El gobierno ha querido minimizar lo que Monseñor Herrera, el obispo de Jinotega, ha dicho y ha afirmado que existen condiciones, que existen grupos que están operando en las montañas, aunque es más discreto que Mata para decir sí son armados. Pero el gobierno de nuevo se ha enfrascado en un enfrentamiento con la iglesia en un tema en que pudo haber resuelto mediante el diálogo. Otro elemento del deterioro de una situación que va a cobrar consecuencias más adelante. Yo me acuerdo que Daniel en su primera campaña dijo que le dieran otra oportunidad. Sí. Dios se la dio. ¿Qué pasa? Sí, es que en realidad
estaba viendo un comunicado del Instituto de Estudio Político del IEP, que es el brazo en Nicaragua del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que tienen programas que financian aquí, en la que se quejaba, hacía una serie encadenaba los hechos que han ocurrido en los últimos días y habla del deterioro del clima de seguridad en el país y del clima social sobre todo. Y hace un llamado al diálogo al gobierno a partir de que no hay ciudadano que quiera una guerra en este país, pero que las cosas se están acumulando tanto que cuando se rompa la armonía social, que cuando esto explote, las consecuencias van a ser nefastas para todos, ¿no? A salir en carrera de aquí otra vez. Pues ese sería lo lamentable, ¿verdad? Lo lamentable porque, igual que en la época de Somoza, cuando se hablaba del Frente Sandinista casi como clandestinaje, cuando se hablaba del FCLN, las unidades de combate eran muy pequeñas, las acciones eran aisladas, había más propaganda por el hecho de que era Carlos Fonseca Amador, ¿verdad?, cuyo padre era administrador de un sector de las empresas de Somoza, y porque el FCLN era el que nadie miraba. Hoy igual pasa, pues, con la diferencia de que hay una iglesia que está diciendo, bueno, ustedes están diciendo que no existe, nosotros sí decimos que existe. Bueno, la iglesia es cíclica, ¿verdad? Es madre y maestra. Más de 2000 años. Tiene más de 2000 años y decía Bismarck Carballo, y es eterna. Bueno, Alan, llegamos hacia el final del programa, pues tenemos a continuación, para los que le dan seguimiento, en un juego de la Liga Española, el Barça entra en acción. Nosotros en nuestras reediciones de sábado y domingo, 11 de la mañana, y tendremos más en Liga Española durante el fin de semana porque hay más juegos. También en la próxima semana, para que tomen nota los productores, 5 y 6 hay también juegos de Liga Española. Oportunamente le estaremos dando el calendario. Hasta la próxima.